se nos pide que encontremos el séptimo término de la secuencia geométrica negativa de 8, menos 32, menos 128, etc. Debido a que tenemos una secuencia geométrica, podemos determinar el séptimo término usando la fórmula A sub n es igual a 1 sub 1 vez r elevado a la potencia de n menos 1. Donde 1 sub 1 es el primer término y, por lo tanto, 1 sub 1 es negativo 8. La razón común r es por la que la multiplicamos para determinar los términos en la secuencia. Observe que 8 veces negativo 4 es menos 32 veces 4 es menos 128. Y por lo tanto, la razón común r es positiva 4. También podemos determinar la razón común r usando la fórmula r igual a 1 sub n dividido por 1 sub n menos 1, lo que significa que podemos determinar r seleccionando cualquier término en la secuencia, excepto el primer término, y luego dividiendo por el término anterior. Observe cómo si comenzamos con el segundo término, la razón común r es igual a menos 32 dividida por el término anterior de 8 negativo, que es 4 positivo. También podríamos comenzar con el tercer término y la razón común r es igual a menos 128 dividida por el término anterior de menos 32, que también es positivo 4. Y finalmente, porque estamos buscando el séptimo término, sabemos que n es igual a 7, lo que significa que el séptimo término, 1 sub 7, es igual a 1 sub 1 que es 8 negativo, veces r elevado a la potencia de n menos 1 donde la razón común r es 4. Y luego, el exponente de n-1 sería 7 menos 1 ya que n es 7. Entonces esto nos da el séptimo término, 1 sub 7 es negativo 8 veces 4 elevado a la potencia de 6. Y ahora iremos con una calculadora. Negativo 8 veces 4 elevado a la potencia de 6 es menos 32.768. Para el siguiente ejemplo, se nos pide encontrar el quinto término de la secuencia geométrica. Y tenemos 9, 22.5, 56.25, y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, debido a que tenemos una secuencia geométrica, sabemos que 1 sub n es igual a 1 sub 1 vez r elevado a la potencia de n menos 1, 1 sub 1, el primer término es 9. Para esta secuencia, es mucho más difícil determinar la razón común r, y por lo tanto, utilizaremos la fórmula. Entonces, si comenzamos con el segundo término, podemos decir que la razón común r es igual a 22.5 dividida por 9. Si comenzamos con el tercer término, la razón común r sería igual a 56.25 dividida por el término anterior de 22.5. Verifiquemos ambos cocientes. 22.5 dividido entre 9 es 2.5. Y 56.25 dividido por 22.5 también es 2.5. Entonces, ahora sabemos que la razón común r es 2.5. Y porque estamos buscando el quinto término, n es 5. El quinto término, 1 sub 5, es igual a 1 sub 1 que es 9, multiplicado por r elevado a la potencia de n menos 1 donde r es 2.5. Entonces tenemos 2.5 elevado a la potencia de 5 menos 1, lo que nos da 1 sub 5 es igual a 9 veces 2.5 elevado a la cuarta potencia. Y ahora volveremos a la calculadora una vez más. Tenemos 9 veces 2.5 elevado a la cuarta potencia, enter. El quinto término es 351.5625. Espero que hayas encontrado esto útil.